nuevamente estamos con ustedes aquí en las instalaciones de la parroquia San Benito Abad con el padre Pedro Madrid. Padre, mucho gusto, gracias, qué bueno que está aquí. Gracias por compartir, gracias por su disponibilidad, gracias por compartir con nuestra comunidad de Espacio Digital estas orientaciones a la familia. Como ya habíamos platicado, estamos abordando el tema del rol paternal, que pues aprovechando las fiestas populares del Día del Padre, el mes de junio que acaba de pasar, pero pues también hay que festejarlo al padre todo el mes, así como la mamá, madre, ¿no? Todo para la madre. Como la madre. Yo creo que todo el año deben de estar festejados. Todo el año. La mamá y el papá debemos todo estar el festejados año. Ya es justo que nos haga justicia un día al año, ¿verdad? Bien, toda la semana. Un novenario, ¿no? De celebraciones. Mínimo. Muy bien. Sí. Bien, pues estamos aquí. Gracias, padre, nuevamente. Pues gracias por invitarme. Les agradezco mucho esta pues hospitalidad también de ustedes, ¿verdad? De venir hasta este espacio y que verdaderamente pues es su casa, ¿no? Somos una iglesia y pues me agradezco que hayan tenido esa gentileza de estar aquí. Sí. Muchas gracias, padre, muchas gracias. Pues entrando en tema, como dice, sobre el tema, esta sesión vamos a tratar sobre la capacidad del padre en donarse ante la familia. Es decir, como papás, tienes esos atributos de darse a la familia, a los hijos, de donarse, porque es parte de ese rol, es parte de esa función del padre. Y esto es precisamente lo que queremos rescatar, que el papá no es exclusivamente el proveedor, no es exclusivamente el hombre rudo, el hombre agresivo, no. Sí es orden, sí es disciplina, sí es cierto, pero todavía necesitamos profundizar más en ese rol y en esa participación del padre en la familia, que es necesaria en estos tiempos, ¿verdad? Claro. Es necesaria en estos tiempos. Entonces, padre, pues viendo la situación como está ahorita, los papás han estado asumiendo el rol paternal como se debe. Es decir, ellos tienen, como dice, se reconocen esa capacidad de donarse. Pues es una buena pregunta, don José, porque yo creo que, aunque es una pregunta muy amplia, ¿no? Digamos que si lo están haciendo, pues digamos todos, ¿no? Sí. Pero en realidad yo creo que aquí lo que está de fondo es básicamente la capacidad que hablan de donación, ¿no? Es decir, una vez que se establece el vínculo con el hijo, pues obviamente surge esa, digamos, potencialidad, ¿verdad? Porque luego también puede ser que pues a veces no le importa, ¿no? Y le deja todo el rol a la madre, ¿no? Como que quiere emanciparse de esta relación. Yo creo que es muy importante, yo creo que esa relación de capacidad de donarse esté vinculada con una sincera entrega a la vida matrimonial, porque es el fundamento, o sea, no es solamente el hijo, ¿verdad? Que exacto, obviamente es el fruto del amor que se tienen los esposos, sino ser consciente de que hay un proyecto integral que implica a la madre también, ¿no? Y en ese sentido, la distribución de los papeles sobre los roles tiene que ir obviamente en función a lo que quieren para el hijo. De tal manera que no haya antagónicos, ¿verdad? De tal manera que cuando el hijo le pide un permiso a la mamá, por ejemplo, sí, o va con el papá y dice que no, luego ahí lo negocia con la mamá, entonces, pues ¿qué pasa ahí? ¿No? O sea, hay una disociación de autoridad. Entonces, ¿cómo queda el papá? Como el malo, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy importante en ese sentido, yo creo que los papás estén de acuerdo. Por eso claro, es muy importante la vinculación no solamente afectiva, sino en convicciones de lo que van a educar a los hijos, ¿verdad? Porque luego pues es donde se dan esas negociaciones en las que el papá queda mal, ¿no? Había una poesía, recuerdo de este Paul Stanley, ¿no se acuerda, no? De que decía, ay, cuando venga tu padre, ¿verdad? Cuando venga tu padre, decía la mamá. Pues cuando venga el padre, ¿qué va a pasar? Pues que les va a poner de cintura a todos, ¿verdad? Sí. Porque la mamá no puede con ellos. Entonces, ya desde ahí, desde esa núcleo familiar, se está fomentando quizá un poco el muro de división entre la mamá y el hijo y el papá que llega cansado y que viene a poner en orden, pero claro, que no manifiesta la ternura que también el papá necesita, ¿no? Porque claro, es obvio que es matrimonio, son los dos, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, más que una pregunta general, es importante asumir la responsabilidad, pero que no implica solamente una cuestión
que se balancee en torno a una figura paterna, no en este caso la mamá, sino ser conscientes de que los dos llevan a cabo esa misión. Y por eso se llaman cónyuges, ¿verdad? Porque van cargando los dos el mismo yugo, ¿verdad? Sí. Si uno voltea para un lado, pues Ajá. los surcos van a salir chuecos, ¿verdad? Entonces, Sí. tomar conciencia de esto yo creo que es muy importante para poder llevar a cabo esa capacidad, porque bien lo dijeron, ¿no? Esa capacidad de donarse, ¿no? Y ahí es donde está, creo yo, el núcleo de la experiencia matrimonial, ¿verdad? Claro. En esta forma como lo plantea, padre, es muy interesante cómo podemos ir rompiendo ese paradigma Exacto. del padre que nada más es proveedor y que su carácter es fuerte y que los hijos se asustan cuando llegan, sino invitar a ese padre que ese amor que tiene también lo proyecte, lo dé a sus hijos para que haya ese equilibrio, ¿no?, entre el orden, la responsabilidad, pero también esa ternura de padre. Sí, exacto. Y hay que también tener en cuenta, señor Rafaela, que nuestras sociedades actuales se enfrentamos a un problema grave en el sentido de que también la cuestión económica afecta, ¿no? Quizás las antiguas familias se reunían en torno a una mesa en común y la sede le correspondía a la mamá y al papá, ¿no? O sea, a los extremos, inclusive las sillas tenían una parte para poner los brazos, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué? Porque son las figuras que están delante de la familia. Entonces, y las de los hijos no tenían dónde poner las manos, porque realmente los que llevan son los dos. Entonces, los matrimonios de hoy, muchos trabajan y no coinciden en los alimentos, por ejemplo, y no tienen un momento en el día en el que comparten juntos. Claro. La mamá trabaja y el papá trabaja, los hijos llegan tarde de la escuela. O sea, un momento para compartir en familia es difícil ahorita. Entonces, ¿de qué manera se va a llevar a cabo esa paternidad? Es decir, ¿de qué manera se lleva a cabo esa unidad familiar? ¿No? Yo creo que son momentos de calidad que en las sociedades actuales tenemos que empezar a retomar de tal manera que convivamos como familia. Sí. Tengo la dicha de tener una familia, digo, todas las que conozco, muy bonitas. Una me llama la atención en particular que cuando las hijas tienen sus novios, dicen, no, este día es para nosotros. Sí. Entonces conviven las hijas solamente con los papás y la mamá, ¿no? O sea, es un tiempo para ellos, es decir, fomentar, porque el día que ellas se casen, los valores que ellas van a transmitir van a ser muy importantes, ¿verdad? Claro. Entonces, desde ahí, desde esa función de entender que lo que se enseña en casa se transmite a los hijos, va a generar una especie como de arraigo en un valor fundamental, que es precisamente la unidad familiar, ¿no? Sí. Eso que acaba de mencionar usted, esos desafíos que tienen los papás y los mamás sobre el tiempo de calidad que no les permite la actividad laboral. Exacto. O sea, hay casos donde el papá trabaja en el día y la mamá se va en la noche. Exacto. ¿Quién los educa? ¿Y quién ¿El hijo mayor o la televisión o el internet? Sí. Eso es un desafío que se tiene y creo que esa parte a veces es difícil o ha sido difícil sobrellevarlas. Exacto. Entonces, ¿cómo darles a estos niños el derecho que tienen de recibir la educación de los papás, el derecho que tienen de recibir la protección y la seguridad de los papás? Es cómo se daría o qué orientaciones podríamos dar a los papás. Mire, es una buena pregunta, don José. Tengo un testimonio de un muchacho, ¿verdad?, que lo conocí y me acuerdo porque cuando estaba en el seminario siempre llegaba tarde, ¿no? En la mañana, en las tardes, a las oraciones, y siempre llegaba tarde. Me llamaba la atención. Yo como maestro de ahí, de acompañante de ellos, pues no hallaba, por más que le decían, ¿por qué llegas tarde todo el tiempo, no? Hasta que un día se puso a pensar y nos reveló que cuando él se baña y se quedaba en la cama ahí un ratito, ahí se quedaba descansando, porque decía que cuando su papá, porque los papás trabajaban los dos, los sábados era el único día en que convivía con la mamá y el papá. Entonces él dice, cuando era niño, la mamá lo bañaba y se estaba con él en la cama compartiendo con él. Entonces, de alguna manera prolongaba él inconscientemente ese momento de estar con la mamá. Entonces no llegaba tarde porque conscientemente dice, no, yo no quiero llegar no, o sea, quería prolongar ese momento en el que
en el que con su mamá lo vivió, entonces llegaba tarde porque sentía que su mamá estaba ahí con él, porque no lo veía durante toda la semana. Entonces, a veces son situaciones, como dicen ahorita, ¿no? Que los hijos, buscando momentos, digamos, de calidad para estar con los papás, uno quisiera que todo el tiempo tuvieran para nosotros, ¿verdad? Pero a veces las familias actuales pues se enfrentan demasiados desafíos, ¿no? Y ahí es donde precisamente la formación, como hablaba la Familiares Consorcio, debe llevarse desde las primeras etapas del nacimiento, ¿no? Que es la remota, la próxima, y una formación ya próxima al matrimonio. Pero recordemos que van a reproducir ellos en casa, pues básicamente lo que vivieron con la familia. Entonces, ¿dónde aprenden eso? Pues en la casa, ¿verdad? En la casa. Pero qué buen punto toca, padre, en esa parte donde dice que hay que cuidar esos buenos momentos de familia, porque son los que le van a dar el soporte en la vida. Exacto. En su próxima forma de vivir, en su familia, ellos van a reproducir momentos importantes que los mismos hijos van a volver a vivirlos. Exacto. Entonces, cuando no se tiene el cuidado de dar ese soporte en ese espacio que se llama hogar, nuestros hijos están destanteados. Exacto. No saben qué rumbo van a ir a tomar o dónde van a buscar protección. Entonces están protegidos desde casa, están atendidos, están escuchados, y sobre todo esos momentos de calidad. Exacto. Que van a quedar claros para siempre, ¿no? Sí, fíjese que yo tengo un testimonio de mi papá que lo he contado otras veces, se me hace muy interesante porque él trabajó en el seguro, en el IMSS, es un buen chofer, ¿no? Y me acuerdo que pues, y tienen que siempre andar bien limpios, ¿no? Su uniforme. Yo me acuerdo que él se levantaba muy temprano y preparaba el baño para rasurarse. Entonces él salía del baño, limpiecito, perfumado, y se iba a trabajar, ¿no? Entonces a mí me tocaba ver eso. Entonces en el seminario yo me acuerdo que inconscientemente a mí me gustaba salir bien rasurado, bien bañado, bien perfumado, porque aunque no me dijo nada mi papá, al verlo, de alguna manera toma esas cosas de la familia. Entonces los incorporaba a mi vida. Entonces los papás educan no solamente con la palabra, sino también con el silencio. Educan con los gestos, ¿verdad? Eso es muy importante porque luego a veces uno piensa que hay que estar ahí sobre los hijos pues todo el día, ¿no? ¿Verdad? Es importante aprender a la creatividad en ese sentido por mi papá, ¿no? Que a lo mejor ni cuenta se daba, pero yo lo veía, los gestos que él hacía, las actividades, y eso a mí siempre lo recuerdo. Y mi mamá también. Yo en el seminario, gracias a Dios, no batallé para planchar la ropa, para lavar. ¿Por qué? Porque mi papá me traía raya, ¿verdad? Los dos. Pero yo veía que mi papá, con mi mamá a veces se levantaba un poquito más tarde porque se acostaba muy noche, dejaba la cocina limpia hasta que no el último traste. Y mi papá se iba muy temprano y lo que hacía mi papá era sacar las camisas y él las planchaba. Entonces yo lo veía. Entonces esos detalles se van quedando como valores fundamentales. Y es muy importante porque ahí es donde uno va descubriendo la belleza de que a uno a veces le exige demasiado al papá. Pero no te das cuenta que su vida es un testimonio. Y nos vemos mucho en el deberías de haber hecho esto. Debiste, ¿por qué? Porque tú eres papá y entonces yo soy el hijo, ¿no? ¿Verdad? Pero hay que ahora verlo de otro punto de vista. El papá también se convierte en un ejemplo, aunque sea en silencio, de enseñanza viva. Y es memoria histórica que se está conmemorando permanentemente. Y ese allí, y repito esto porque me llamó mucho la atención lo del Papa Francisco en Amor y Leticia, y lo he repetido porque muchas veces lo comprobamos cada vez, donde dice que los papás inciden en la educación de los hijos para bien o para mal. Esa es una máxima del Papa Francisco, porque la incidencia no solamente se da como usted dice, de manera lenguaje no verbal, se da en el silencio, se da en la conducta, sin hablar. De ahí que el compromiso de los padres sea de mucha responsabilidad, porque pueden forjar el destino de los hijos. Exacto. Entonces, ese reto que se tiene, que en esas dificultades socioeconómicas que se tienen, pues si el papá realmente no tiene la idea de lo que está pasando, reconozca y pida ayuda, porque
aquí en nuestra iglesia tenemos orientadores, tenemos gente que formada en la familia que puede acudir a ellos. Hay grupos de matrimonios. En esta parroquia existe un grupo de matrimonios, de matrimonio católico en acción, donde se puede acudir a ellos porque ellos tienen un programa de formación. Y un camino recorrido como padres. Y un camino recorrido como padres. Entonces deberá sentir el padre culpable o responsable del destino de los hijos. Fundamentalmente, o sea, yo creo que señora Rafaela, está ahorita yo pensando, porque yo la verdad sí tengo muy presente, por ejemplo, que los papás no solamente educan, ¿no? En el sentido de la vida moral o ética, ¿no? Sí. Sino una de las cosas que se me hacen fundamentales es la dimensión religiosa. Sí. Cuando el niño va al catecismo, la mamá se preocupa por llevarlo, ya lleva una digamos, inconscientemente o indirectamente algo de religioso. ¿Por qué? ¿Dónde aprende el niño a decir papá? A Dios como padre. ¿No se imaginan ustedes? En la casa, ¿verdad? El niño aprende el lenguaje de decir papá porque ve al papá. Claro. Es cuando en la catequista le dice que Dios es padre, dice, entonces ya conozco esa palabra y sé lo que significa. ¿Por qué? Porque mi papá me abraza, mi papá me educa, mi papá me toma en brazos, mi papá me llama la atención. O sea, hay una figura análoga, digamos, a llamarlo así, de que Dios como padre, que es el tierno por excelencia, la figura nace en la casa. Entonces, esa dimensión religiosa o, digamos, simbólica se ve reflejada en la casa. Sí. Por lo tanto, si la catequista le dice al niño, Dios es padre, pero el papá le pega al niño, lo violenta, y dice, yo no quiero que ese Dios sea mi padre. Claro. ¿Por qué? Porque, oye, pues lo más cercano es mi papá, pero es una figura muy violenta. Sí. ¿Cómo es que Dios es padre y ama profundamente? Y en casa tengo un padre que no... Me explico, no coinciden. Entonces, por eso es muy importante también la formación religiosa. Claro. Que nos abre la razón o la experiencia del corazón a lo más trascendente, ¿no? Es decir, a algo más allá de lo que nosotros no podemos expresar con palabras, que se refleja en las figuras paternas. Sí. Dios, María es mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre la veo, ¿no? Mi papá, Dios es padre, bueno, ya tengo la figura más cercana. Y no estoy inventando nada al niño, o sea, es lo más cercano que podemos hacer, ¿no? Entonces, cuando decimos Padre Nuestro, decimos, ok, Dios es padre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en casa tengo la figura paterna. Sí. Y en el mes pasado de mayo estuvimos hablando sobre el mes de la Virgen. Y el Papa Francisco nos dice que nadie es huérfano, que la Virgen María es nuestra madre. Aquí también podemos tener en nuestra audiencia familias que no esté el papá presente, pero que tengamos presente que Dios Padre nos protege, que Dios Padre está en nuestras vidas y que es muy importante que lo incorporamos, que no nos sintamos huérfanos en ningún sentido. ¿Por qué? Porque si uno siente esa soledad, sin sentir esa protección del Padre, también hay tristeza, hay desilusión. Claro. Entonces, esa aceptación del Padre nos va a dar pues un camino, ¿verdad? Para seguir. Sí, y en ese sentido, señor Rafael, yo creo que, por ejemplo, lo que el Papa dice, ¿no? Que nadie es huérfano, sí, claro. Pero también, por ejemplo, hay experiencias en la familia que si bien el niño ha crecido sin padre, están las figuras de los tíos, ¿no? Que ejercen la función de paternidad. De tal manera que o los tíos o los abuelos, ¿verdad? O una persona muy cercana a la familia ejerce una paternidad sin ser biológica, es de acoger, guiar, acompañar, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. La orfandad ciertamente no es deseable, pero en ese sentido el Papa nos advierte y abre la conciencia de que todos somos corresponsables y no podemos sustraernos de la responsabilidad de tutelar la vida de alguien pequeño, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso hay unos ejemplos admirables de cómo los hermanos mayores, a veces al no estar el papá, ejercen la función de la paternidad, ¿verdad? Y obviamente muchos de ellos sacrifican su futuro, digamos, vamos a llamarlo así, por atender a los hermanos que vienen. Entonces, de alguna manera, el hijo menor ve al hijo mayor como el padre, el hermano mayor como padre, ¿no? Entonces, como la paternidad no se circunscribe a un ámbito exclusivamente biológico, sino tiene un ámbito más profundo. Y ahí es donde la paternidad se puede convertir en fecunda, ¿no? De tal manera que podamos tutelar, inclusive adoptar a otra persona que por sí misma no puede, ¿verdad? Claro. ¿Qué le parece, padre, si vamos a ver un video donde nos da un testimonio, un hijo que actualmente es papá, que ejerce la paternidad,
pero que trae a sus recuerdos esa experiencia de relación hijo. Excelente. Vamos a pasar a ver